ustedes, bienvenidos a Patrimonio Humano, una conversación con académicos, integrantes del mundo universitario que tienen algo más que contar, no solamente situaciones vinculadas a las universidades, sino que también hacen noticias. Y en esta oportunidad, con el presidente del Consorcio de Universidades Estatales de nuestro país, el rector de la Universidad del Paraíso, Aldo Valle, a quien ya tenemos junto a nosotros, rector. Pero antes de iniciar el diálogo con usted, lo queremos invitar a ver la declaración de principios de Aldo Valle aquí en Patrimonio Humano. Mi nombre es Aldo Valle, soy rector de la Universidad de Valparaíso y desde luego soy un participante activo, a veces he dicho un militante activo de la educación pública, porque eso constituye un deber cívico, es decir, un deber de moralidad pública para todos. Bueno, y conocida esta declaración de principios, vamos a comenzar esta conversación junto al rector de la Universidad del Paraíso y presidente del Consorcio de Universidades Estatales de nuestro país, don Aldo Valle. Aquí le damos las gracias por estar junto a nosotros aquí en Patrimonio Humano, rector. Rector, usted tiene una fuerte vocación por el ámbito público y a principios de esta década usted inició un camino bastante difícil cuando asume el mando de la Universidad del Paraíso. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, efectivamente fue un camino difícil, pero era un camino que yo no podía evitar, porque había ingresado a estudiar a esa universidad cuando era la sede de la Universidad de Chile de Valparaíso. Entré a su escuela de Derecho en 1975 y no salí nunca más de la universidad porque en cuanto egresé, al poco tiempo, un profesor muy distinguido, que luego fue rector de esa misma universidad, me invitó a trabajar como asistente de investigación, me refiero al profesor Agustín Esquella. Y por lo mismo, la universidad, ese edificio de la Escuela de Derecho para mí ha sido el lugar en el que tal vez he permanecido más horas despierto, porque no salí nunca más de esa institución, aunque tuve otros trabajos en mi trayectoria profesional. Siempre me mantuve ligado a la docencia, mucho menos a la administración académica. Luego de haber adquirido la condición de profesor titular, sí, asumí como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Y estando como decano, surgió una crisis bastante difícil de manejar y circunstancias, creo yo, personales me llevaron a que en medio de esa crisis asumiera como rector de la universidad en el año 2008. De ese tiempo hasta ahora he hecho un esfuerzo personal porque la Universidad de Valparaíso recuperara su rol, recuperara desde luego su posicionamiento de imagen institucional, pero claro, fueron tiempos difíciles. Es que de eso yo le iba a preguntar, rector, porque todos nos acordamos de la historia de la crisis que venía precisamente atravesando la Universidad del Paraíso, que para muchos era prácticamente una crisis terminal. Asumir esa situación, asumir el liderazgo precisamente de la institución, no era fácil. Yo creo que hubo varios que cuando se les pidió dar un paso al frente, dieron un paso hacia atrás. ¿Por qué toma esa decisión de dar el paso hacia adelante? Bueno, porque yo tengo una fuerte, clara convicción por la educación pública. A mí me parece que un país necesita de universidades del Estado, que esas universidades constituyen un baluarte para, desde luego, la generación de pensamiento, la formación de profesionales, la conservación y la transmisión de la cultura, y espacios como las universidades del Estado, que se constituyen además como lugares abiertos a las diversas formas de pensar, sin censura, sin condiciones, sin que haya verdades oficiales, sin que haya dogmas a los que adscribir como condición para pertenecer a esas instituciones. A mí me parece que son, por lo mismo, ¿no? Organizaciones que todos debemos apoyar y debemos fortalecer. Y en ese momento a mí me pareció que mi deber como persona, pero también como integrante de esa comunidad, bueno, era hacer el esfuerzo para
junto con muchos más, porque nunca esto es la tarea de una persona, pudiéramos ponernos de acuerdo, restablecer confianzas, mirar hacia adelante, ordenar lo que se había desordenado. Y en eso yo he tenido el apoyo de la comunidad universitaria, de los estudiantes, de los funcionarios de la universidad, de los académicos, de modo que ha sido una tarea de todos, en la que todavía, creo yo, tenemos mucho por hacer, pero desde luego estamos muy lejos de la condición que vivimos en el año 2007 y 2008. Sí, a propósito de eso, ¿cómo se produce el reordenamiento, el reencantamiento y el reposicionamiento? Porque la universidad en este 2014 es muy diferente a la que usted conoció el 2008. Tiene una posición de estructura bastante más sólida, bastante más consistente, con un posicionamiento nacional mucho más relevante, incluso con usted ejerciendo un cargo de máxima relevancia a nivel nacional en el ámbito universitario. ¿Cómo se producen esas tres fases? Ordenar, reencantar no solamente a docentes, sino que a los propios estudiantes, y reposicionar precisamente el rol que le corresponde. Bueno, yo creo que había desde luego reservas y fuerzas suficientes en la universidad para evitar que se tratara de una crisis terminal. La universidad había logrado, no obstante, el desorden, la falta de procedimiento, de institucionalidad, me parece a mí, interna, que puso obviamente en duda la gobernabilidad de la institución. No obstante eso, creo que la universidad tenía grandes capacidades desde el punto de vista académico, científico, del compromiso de quienes trabajaban en ella, de sus funcionarios, de sus académicos. Creo que también los estudiantes actuaron con responsabilidad, no obstante que en un primer momento ellos, al poner la voz de alerta, muchas veces, ¿no?, dieron la impresión de no estar mirando hacia adelante, de no estar mirando a la institución en su conjunto. Me parece a mí que, sin embargo, ellos constituyeron la condición desencadenante de este cambio en la universidad. Yo tuve diferencias con ellos, pero no dejaré nunca de reconocer que el grito de protesta de ellos fue fundamental para la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo se proyecta ahora como institución desde ahora en adelante, y cómo se proyecta esta institución, esta universidad en particular, dentro de lo que es el consorcio de universidades estatales de nuestro país? Bueno, todas las universidades del Estado en los últimos 4 o 5 años han venido haciendo un esfuerzo para precisamente contribuir a un mejor posicionamiento de las universidades estatales en su conjunto, del concepto de lo público. Estamos en esa tarea de revalidar el sentido de lo público, porque Chile ha tenido en esto también un camino que a veces no percibimos, no tenemos cómo darnos cuenta, pero ha habido una enorme campaña, me parece a mí, en las políticas públicas incluso, por devaluar lo público, por devaluar lo colectivo. Y creo yo que se comete un grave error, porque en ese mismo momento se devalúan las instituciones. Y las sociedades necesitan instituciones, y necesitan instituciones sólidas, porque de esa manera finalmente se asegura, desde luego, la estabilidad de la sociedad, la estabilidad política de la sociedad, la estabilidad económica de la sociedad. Y entonces nosotros creemos que tenemos una responsabilidad enorme, todos los rectores de las universidades del Estado, por hacer este esfuerzo de validar, de legitimar, de reconstruir un sentido de lo público que desgraciadamente en Chile nosotros creemos se ha perdido en las últimas décadas. A propósito de ese sentido de lo público, y como última pregunta de esta parte de la conversación, ¿siente usted precisamente que desde el propio aparato público, desde el propio Estado, o en particular desde el gobierno, esa mirada ha ido cambiando? Usted lo decía, no se ha contribuido mucho con eso. ¿Qué más se tiene que hacer precisamente para cambiar ese enfoque y darle el valor que corresponde al sentido público dentro de esta estructura? Bueno, Chile es uno de los países en que las universidades estatales fueron privatizadas, de hecho, porque se las obligó a tener una relación con sus estudiantes como si estos fueran clientes, ¿no? Y en un mal entendido, creo yo, ambiente de competencia, ¿no?, se trató a estas universidades como si fueran oferentes privados, al punto que
hay universidades que no son estatales, que reciben recursos públicos sin tener las obligaciones que tienen las universidades del Estado, y hacer que éstas compitan como si estuvieran a su vez en las mismas condiciones que otras universidades. Es decir, las universidades del Estado han sido, durante estos últimos 40 años, discriminadas en relación a otras universidades porque se hallan con un menoscabo que viene de su régimen jurídico administrativo. Pero además, frente a otros organismos públicos, las universidades también aparecen como órganos públicos de segunda categoría. Y hay una razón muy simple para eso. El Estado en general, cuando se trata de un órgano público, lo financia absolutamente. En el caso de las universidades del Estado, les dice, ustedes son órganos públicos, pero a la hora de financiarlas los trato como si fueran privados. Entonces, hay ahí, desde luego, una inconsistencia que nosotros venimos denunciando hace muchos años. Esperamos que en este gobierno, y esperábamos también en este presupuesto, hubiese una señal muy clara, que hiciera una diferencia respecto de la relación que el Estado hasta ahora ha tenido con sus universidades, porque, desde luego, esta relación no corresponde a aquella que los países desarrollados, los países que se toman en serio la educación pública, tienen con sus universidades. Rector, precisamente de eso vamos a seguir hablando en nuestro segundo bloque. Hagamos una pequeña pausa y luego estamos con más Patrimonio Humano aquí en UES Televisión. Es una tarea urgente, impostergable. Quienes hoy día acceden a la educación superior son finalmente el capital humano que va a tener el país por los próximos 40 o 50 años. Lo prometido es deuda. Hay varias dimensiones que tienen que ver con el presupuesto 2015, dimensiones que están relacionadas con el financiamiento para las universidades del Estado, el financiamiento de las universidades del Estado en relación con las universidades no estatales, pero sí públicas, y el financiamiento de las universidades del Estado junto a las privadas. Hay varios ángulos en donde se generan ciertos roces, ¿o no, rector Aldo Valle? Efectivamente se han generado diferencias durante el año 2014. Me parece a mí, en todo caso, que son diferencias que provienen más bien de algunos malos entendidos, ¿no? Las universidades del Estado no están en la misma condición que otras universidades. Hace un rato yo destacaba eso, porque estas universidades, desde luego, están sujetas al régimen jurídico de la administración pública. Desde luego, estas universidades están bajo la supervisión directa de la Contraloría General de la República en todos sus actos administrativos, de personal, de financiamiento, de gestión presupuestaria, de adquisición de bienes, en fin. Luego, están sujetas también al sistema del mercado de compras públicas, o también llamado de Chile Compra, ¿no? Las universidades del Estado tienen que ceñirse a la legislación que obliga a adquirir en ese mercado de compras públicas. Esa obligación no la tienen las otras universidades que o no pertenecen al Consejo de Rectores, y también universidades que, perteneciendo al Consejo de Rectores, sin embargo, por no tener el carácter estatal, están liberadas de esas obligaciones. Desde luego, las universidades del Estado están sujetas también a la ley del Consejo de Transparencia. Las universidades tienen que publicar todos sus actos administrativos, todas las remuneraciones de todas las autoridades, la condición en que pertenece cada uno de quienes trabajan en la universidad. Estas universidades estatales son las únicas organizaciones del ordenamiento jurídico que están obligadas por la ley a llevar contabilidad gubernamental, ¿no? Y a su vez contabilidad de carácter privado, ¿sí? Como si fuesen unas sociedades anónimas. Claro. Son auditadas por una empresa que está registrada y visada por la Superintendencia de Valores y Seguros. Es decir, para algunos efectos, el Estado de Chile trata a sus universidades como si fuesen sociedades anónimas. Usted comprenderá que eso no tiene explicación, salvo este giro delirante, creo yo, que hizo Chile en algún momento por entender que todo debía ser privado. La salud privada, la educación privada, donde lo público era devaluado, ¿no?, a una condición que tenía más bien el desprecio de las políticas públicas. Entonces,
las universidades del Estado tienen, por una parte, una condición de menoscabo en relación a otros órganos públicos y también una condición de menoscabo en relación a otras universidades que no tienen ninguna de las restricciones que se impone a nuestras universidades. A propósito de eso, y en particular con lo que es el presupuesto 2015, la solución sería más recursos o vías distintas de entrega de recursos. A ver, nosotros creemos de que debe haber, desde luego, algunos instrumentos de financiamiento público que deben ser comunes. Comunes en el sentido que las universidades del Consejo de Rectores comparten en general, creo yo, una misión y un sentido que históricamente ha caracterizado a estas instituciones. Creo que es muy importante partir con ese reconocimiento. Y por lo mismo debe haber entonces instrumentos de financiamiento común. Pero también pensamos que debe haber instrumentos diferenciados porque las universidades del Estado tienen una estructura jurídica y una relación con el Estado que no es la misma que tienen otras universidades. Me refiero, por ejemplo, a la distinción muy válida y muy legítima que hay en la relación del Estado entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, que son una, ¿no es cierto?, una universidad laica como la Universidad de Chile, la otra una universidad que legítimamente declara una confesión religiosa. Eso no debe ser obstáculo para que unas y otras reciban financiamiento público, pero a su vez es una buena razón, creo yo, para señalar que debe haber instrumentos que hagan la diferencia. ¿Diferencia a qué efectos? A que la Universidad de Chile tiene desde luego un régimen de personal que es distinto al de la Universidad Católica. En la Universidad Católica los trabajadores pueden negociar colectivamente, ¿no? En la Universidad de Chile no se puede negociar colectivamente. La Universidad Católica puede pagar una indemnización a sus académicos cuando estos se retiran. La Universidad de Chile no puede pagar una indemnización porque el régimen jurídico público se lo impide. Entonces, a la hora de poder una y otra universidad renovar sus cuadros académicos, obviamente que se produce una diferencia que puede constituir una ventaja para la Universidad Católica de Chile y una desventaja para la Universidad de Chile. Entonces, si se quiere decir que están en la misma condición, me parece a mí que eso no es consistente a la luz de una evidencia como esa. Luego, si una universidad está sujeta a tener que adquirir sus bienes en el mercado de compras públicas y la otra no, es obvio que los costos de transacción de una universidad son distintos en relación a la otra. Solo creo yo el querer mantener tal vez ventajas, ¿no? O la sensación de riesgo de que la Universidad Católica de Chile no vaya a recibir financiamiento público puede explicar, a mi juicio, la oposición a que haya instrumentos de financiamiento separados. Se trata de instrumentos de financiamiento separados. Nosotros no hemos dicho que este financiamiento separado necesariamente vaya en detrimento de las otras universidades. Y hemos dicho más. Nosotros creemos que este aporte específico a las universidades del Estado no debe ser en detrimento de otras universidades, e incluso más hemos dicho que, tratándose de convenios de desempeño específico para las universidades del Estado, eso no es incompatible con que haya también convenios de desempeño específico para las universidades no estatales del Consejo de Rectores. De modo que ahí tenemos una diferencia o una disputa un tanto asimétrica, porque nosotros creemos de que es compatible que haya instrumentos diferenciados, entendiendo que puede haber equivalencia en cuanto si hay convenios de desempeño para las universidades del Estado, bueno, también puede haberlas para otras instituciones. No entendemos entonces que haya una oposición para que las universidades del Estado no tengan un instrumento específico de financiamiento. Y esa misma situación se produce, por ejemplo, entre universidades estatales de Santiago y de regiones, o entre universidades estatales y universidades del Consejo de Rectores de regiones. ¿Se producen también ese tipo de diferencias a la hora de valorizar recursos, de entregar aportes, de establecerlos en la agenda de la conversación? Bueno, esas diferencias también son evidentes. Si usted tiene una política pública de financiamiento que favorece simplemente el subsidio a la demanda, es obvio que las universidades que están ubicadas en ciudades más pequeñas o que están en zonas extremas del país, bueno,
tienen menos estudiantes, tienen una menor demanda. Si el financiamiento depende del subsidio a la demanda, entonces esas universidades reciben un escaso y precario financiamiento. Incluso, exactamente. Entonces, otra causa por la que nosotros hemos estado bregando en los últimos años es que se cambie la estructura de financiamiento, porque Chile necesita tener en Magallanes una universidad que pueda atender las necesidades de integración de esa región al país. Magallanes necesita de una universidad que responda también a las necesidades de investigación, de innovación que tiene la zona austral del país. El país necesita, digamos, que en Copiapó, que en la región de Atacama haya una universidad que pueda formar profesionales como es debido. Lo necesita también en Tarapacá. En consecuencia, si la política pública no tiene un cambio, nosotros creemos que hay allí una cierta inconsistencia política entre quienes dicen que favorecen la regionalización, que quieren que haya capacidades en las regiones, que quieren que la sociedad chilena efectivamente alcance estándares superiores en su creación de conocimiento y en la formación de profesionales, y luego a la hora de simplemente tomar la decisión de poner más recursos en esas universidades, se siga insistiendo en reproducir las asimetrías que tanto daño han hecho al país. Como última pregunta a este bloque, rector, preguntar precisamente sobre eso, porque todo lo que hemos conversado es muy legítimo desde el punto de vista de los planteamientos de ustedes, pero ¿cuánto porcentaje de esto se acogió en el presupuesto 2015? Nosotros hemos hecho una crítica pública en el sentido de que la ley de presupuesto siempre es una manifestación de la política pública que muestra cuáles son las prioridades y cuáles son las voluntades que hay detrás de los objetivos que se han declarado respecto de distintas materias de orden y de interés nacional. En el caso de la educación superior, nosotros creemos que este presupuesto no ha hecho el esfuerzo, no ha dado una señal convincente. Nosotros todavía guardamos la esperanza, al día de hoy, ¿no?, de que el gobierno finalmente va a rectificar. ¿En qué sentido? En que se necesita de dar un apoyo a las universidades regionales. Porque estas universidades, incluso al margen de si son o no estatales, hay un número muy importante de ellas que se encuentran en una condición muy precaria. Luego, es necesario que el presupuesto de la nación estimule el desarrollo de la investigación, la formación de investigadores jóvenes. En este presupuesto eso no está presente. Se necesita que el financiamiento público en educación superior fortalezca a las instituciones. No se puede seguir pensando que por la vía del subsidio al pregrado las universidades deben financiar toda su misión, todas sus tareas. No puede ser que finalmente por la vía de lo que financia el pregrado se tenga que financiar también la investigación en nuestras universidades. Las universidades del Consejo de Rectores son universidades que hacen el 90% de la investigación que se produce en educación superior en Chile. De modo que aquí hay un error estratégico. Formar mejores profesionales, fortalecer a las instituciones para que tengan un estándar de calidad todavía más elevado, es una tarea urgente, impostergable. Quienes hoy día acceden a la educación superior son finalmente el capital humano que va a tener el país por los próximos 40 o 50 años. De modo que nadie puede decir que no es prioritario, que no es urgente. Nosotros decimos es impostergable. Rector, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta vamos a tener preguntas de académicos, de especialistas y también de jóvenes que tienen su futuro puesto en las universidades de nuestro país. Vamos y volvemos. Cuando una persona se educa, no solo se eleva esa persona, sino que se eleva a la sociedad en que vive. Rector, yo tengo en mis manos un computador en donde hemos recogido algunas preguntas que han hecho académicos e incluso jóvenes con respecto a la educación pública, a las universidades, a sus diferencias. Aquí Víctor Yaque le va a hacer una pregunta que tiene que ver precisamente con las diferencias que se dan entre universidades de regiones y las universidades centrales del país. Pongámoslo. Bueno, una pregunta que me parece importante realizarle es la siguiente. Si
él ve alguna diferencia de calidad entre las universidades estatales y universidades privadas con carácter público, tales como la Universidad Federico Santa María, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile. En caso que no vea alguna diferencia de calidad, porque las universidades son complejas, las que mencioné recién, ¿cómo se justifica el hecho de que las universidades como las privadas con carácter público este año tengan resentido el presupuesto o el financiamiento público que da el Estado a estas universidades? Ahí estaba entonces, está con teléfono de por medio, pero preguntarle eso, ¿cómo usted observa, cómo se puede responder a esa consulta, rector? A ver, yo creo que nadie puede desconocer que la misma Universidad Austral, ¿no?, a la que pertenece el decano que nos hace la pregunta, es una institución que tiene una misión pública y que tiene un carácter de servicio en educación superior, que lo mismo de las otras universidades que él mencionó, son universidades que tienen un estupendo estándar de calidad en lo que hacen. El problema no está ahí. El problema es que las universidades tienen una condición jurídica distinta y eso no es responsabilidad de las universidades privadas que tienen una vocación pública indubitable, ¿no?, y las universidades del Estado. Esa diferencia no es responsabilidad ni de las universidades del Estado ni de las otras universidades. Y por lo mismo creo yo que la pregunta se responde también en base a lo que señalé antes. Nosotros hemos dicho que las universidades del Estado requieren de un instrumento específico de financiamiento. Esto no quiere decir que sea en detrimento de las otras universidades. Las otras universidades también requieren de instrumentos específicos de financiamiento porque tienen ellas mismas entre sí diferencias. Entonces lo que estamos buscando es fortalecer entre las distintas instituciones y el Estado una relación que atienda, por así decir, a las condiciones y cualidades que tengan las diferentes instituciones. Y en el caso de las universidades del Estado, es obvio que estas, por las razones que yo daba antes, ¿no?, tienen una condición distinta. Si fuese irrelevante estar en Chile Compra, si fuese irrelevante estar sujeto a la Contraloría General de la República o a la ley del Consejo de Transparencia o a la obligación de llevar contabilidad gubernamental, ¿no?, si fuese eso irrelevante, entonces uno podría decir unas y otras instituciones están en la misma condición, tienen los mismos costos de transacción, pero no es así. Ahora, nosotros hemos demandado que ninguna universidad, sea estatal o no sea estatal, puede tener un detrimento en este presupuesto 2015. Y entendemos que, y las explicaciones que han dado, ¿no?, lo que se produce es más bien una diferencia que al separarse, ¿no?, las universidades no estatales de las estatales, bueno, se produce porque unas son 16 universidades y las otras son 9 instituciones. Lo mismo se va a producir también a propósito de las universidades regionales y las que no lo son, porque hemos pedido que en el caso de las universidades regionales haya un aporte específico distinto, al margen de si son estatales o no estatales. De modo que no se trata de desconocer la calidad y la misión que tienen estas universidades. Las universidades privadas que integran el Consejo de Rectores, nadie las puede hacer equivalentes a otras universidades privadas que hay en el país. Tienen una misión pública, nosotros la reconocemos, pero a su vez pedimos que se reconozca que hay una condición distinta por las razones que señalaba. Y que se nivele la cancha, porque si no, uno debiera creer que lo que se quiere es mantener ventajas sobre las universidades estatales, y desde luego que las universidades estatales no vamos a aceptar eso. Porque eso puede tener otras consecuencias incluso más nefastas en el aparato estatal, entre comillas. Tengo acá otra pregunta que la vamos a colocar inmediatamente en pantalla. Me llamo Marcela Letelier. Quería preguntarle al rector Valle qué opina de él y cuál cree él que serían las 3 principales medidas que fortalecerían a las universidades estatales durante los próximos años.
Ahí está. Sí, a mí me parece que hay 13 objetivos que debiera tener la nueva relación del Estado con sus universidades. Estas universidades hoy día debieran ampliar su matrícula y debieran por lo mismo entonces tener un apoyo financiero para que estas universidades puedan ampliar su infraestructura y acoger a muchos estudiantes que hoy día golpean nuestras puertas y no podemos acogerlos. De modo que estas universidades dejen de ser además como son el 16% de la matrícula en educación superior. Es decir, en el caso de las universidades del Estado, del 1.100.000 estudiantes que hay en educación superior, solo 160.000 lo hacen en una universidad del Estado. ¿Cuándo debería ser ese porcentaje proporcionalmente? Nosotros creemos que más que dar una distribución, por así decir, aritmética, de lo que se trata es que el Estado le asegure a las personas simplemente el derecho a elegir entre estudiar en una universidad pública o estatal y una universidad privada. Desgraciadamente hoy día Chile es uno de los pocos países que tiene un sistema de educación superior privada de carácter obligatorio, porque la mayoría de los jóvenes no tiene otra opción que ir a una universidad privada, es decir, pagar, endeudarse y no recibir necesariamente una formación de calidad. Y fundamentalmente en zonas donde no hay cobertura de universidades estatales, entre comillas, donde ahí también se producen ciertos vacíos, localidades intermedias, zonas geográficas que no tienen precisamente la instalación de una de estas entidades. Eso dio lugar, ¿no es cierto?, a experiencias tan fallidas como la de la Universidad del Mar, que se instaló en diversas ciudades del país donde no había una respuesta suficiente de la oferta pública y luego esos jóvenes tuvieron que salir a peregrinar donde poder terminar sus carreras. Bueno, eso hace este delirio por el mercado, este delirio por la privatización y por finalmente contener las capacidades de la educación pública, porque lo que han hecho estas políticas es contener las capacidades de las universidades del Estado, limitándolas a ofrecer una matrícula bastante menor en relación a las necesidades del país, para que el crecimiento se produjera sobre todo en la oferta privada. Pero ya conocemos los resultados. Entonces ahí hay desde luego una medida, a mi juicio, urgente del Estado de Chile respecto de sus universidades. Y luego nosotros creemos que todas las universidades del Estado deben alcanzar niveles de complejidad superiores, exigidos hoy día por estándares internacionales en educación superior. Y esto significa que todas, por ejemplo, deben contar con recursos para desarrollar sus capacidades en investigación. Debe haber aportes basales. ¿Exigencias mínimas en términos de estándar de investigación, de aporte académico, de aporte profesional de cada una de ellas? A ver, una universidad que no produce conocimiento, que no es capaz de dar cuenta de cuál es el estado de arte en una disciplina o saber determinado, a nuestro juicio y conforme a nuestra tradición, no es propiamente una universidad. Las universidades del Estado hacen un esfuerzo enorme y todas, en algunas áreas al menos, llegan a ese nivel. Sin embargo, lo hacen sobre la base de transferir financiamiento del pregrado a la investigación. Todas las universidades del Estado debieran ofrecer en sus regiones oportunidades de formación de posgrado, porque de esa manera se retienen los talentos en los territorios y en las regiones. Esa es una tarea pública que el Estado no puede seguir evitando. Entonces, debe haber, a mi juicio, una segunda medida, que es hacer aportes basales para el financiamiento de la investigación en todas las universidades del Estado, porque todas ellas deben proveer de creación de conocimiento y de formación de posgrado al más alto nivel, en beneficio de sus respectivos territorios y en beneficio del país, si miramos al conjunto de las universidades del Estado. Hemos hablado de la ampliación de matrícula y de la investigación. Y en tercer lugar, me parece a mí, ahora ya de un modo más contingente, el Estado debiera atender con prontitud una necesidad impostergable de nuestras instituciones, como es tener una ley que incentive el retiro y que permita
a nuestros académicos y a nuestros funcionarios que han servido por largo tiempo en nuestras instituciones un retiro, una jubilación digna, porque desgraciadamente hoy día el sistema previsional del país no lo provee. Porque de esa manera las universidades también podrán acoger a muchos jóvenes académicos que quieren iniciar la carrera académica, muchos de ellos con alta calificación, que han salido al extranjero con gran esfuerzo a perfeccionarse y que hoy día el país no les puede dar un lugar para poder desarrollar esas capacidades ya adquiridas. Entonces, aportes para que estas universidades puedan ampliar su matrícula, aportes para que estas universidades puedan fortalecer sus capacidades en investigación y aportes con la mayor prontitud, decimos, para que estas universidades puedan llevar adelante también un plan de retiro digno para sus académicos y sus funcionarios, que les permita a su vez renovar sus plantas, sus cuadros académicos y dar una mejor respuesta a las necesidades del país. Ok, rector, nos queda la última pregunta, la hace un joven que está pensando en el futuro, en la educación superior. Veamos qué nos pregunta. Hola, mi nombre es Ignacio, tengo 19 años y le quería preguntar: ¿debiera el Estado privilegiar el aporte de las universidades estatales por sobre las privadas? Simple y directa la pregunta de este joven, entonces, si se debe o no privilegiar ese financiamiento. ¿Qué piensa usted? A ver, el Estado de Chile debe financiar a sus universidades. Los países que se toman en serio la educación pública así lo hacen. Para nadie es un misterio que en la mayoría de los países que integran la OCDE, ¿no?, el Estado financia sobre un 60% hasta un 80% de los requerimientos que tienen las universidades públicas o universidades del Estado. En otros países existe menos la confusión o la ambigüedad. Las universidades del Estado son las universidades públicas, ¿no? En Chile, ese financiamiento de las universidades del Estado por parte de su propietario, en promedio, ese aporte basal, directo, no supera el 25%. El 25%. En todo lo demás, las universidades del Estado deben competir tal como otros oferentes privados por recursos para la docencia, por recursos para la investigación, por recursos para el desarrollo. En consecuencia, cuando se dice que incrementar la participación del Estado en el financiamiento de sus instituciones, uno no necesariamente debe hablar de privilegio. Se trata simplemente de que Chile, como otros países que han mejorado sensiblemente su educación y lo han hecho sobre la base de financiar a sus instituciones. Es eso lo que nosotros pedimos, un financiamiento que en el sistema comparado, por así decir, responda a los mismos estándares de aquellos países en que las universidades del Estado tienen una relación como es debido con su propietario. En Chile no es así. Entonces llama la atención que cuando se pide más aumento o se pide un aumento para el financiamiento de las universidades del Estado, se diga que eso corresponde a un privilegio. Estamos muy lejos de tener un privilegio. Cualquier estándar, muy por debajo de cualquier estándar de la OCDE. Así es, así es. O sea, debería ser un parámetro mínimo de exigencia en materia de calidad de desarrollo de país, al final de cuentas. Bueno, yo creo que eso también es lo que se refleja luego cuando Chile, en otros rankings y en otras mediciones, tiene que comparecer, a mi juicio, pobremente, cuando se habla de, por ejemplo, la formación en educación general y también en formación en educación superior. Tenemos una muy baja titulación de doctores, de posgrado. Tenemos todavía que hacer un esfuerzo enorme para alcanzar los niveles que tienen otros países. Y la diferencia está, sin duda, la primera diferencia que aparece es que en esos países el financiamiento de la investigación, el financiamiento de las universidades es mayoritariamente del
Estado. Hay un esfuerzo público mucho mayor que el privado. En Chile es al revés. En Chile el esfuerzo por el financiamiento es mayoritariamente privado, ¿no? Y por eso entonces que los jóvenes se tienen que endeudar, y por eso que las universidades tienen que mirar con mucho cuidado cómo iniciar proyectos de fortalecimiento de sus capacidades en investigación, porque tienen que dibujar simplemente con los mismos recursos que reciben para el financiamiento del pregrado. Y el factor económico empieza a manejar precisamente eso, cuando no debería ser así. Yo le quiero hacer una pregunta, más que una pregunta, colocar como último concepto una palabra que nos podría dar para un programa completo o aparte. Pero ¿qué pasa con el concepto de la gratuidad en el ámbito de la educación pública? Bueno, yo mismo he expresado opiniones en el sentido de que Chile necesita de la gratuidad en educación superior. Y lo necesita porque el 90% de la población en Chile no está en condiciones de pagarse educación superior. Y lo sabemos, ¿no? Los dramas que han tenido los jóvenes para financiar su educación superior. La educación es una condición de desarrollo de la persona humana. Cuando una persona se educa, no solo se eleva esa persona, sino que se eleva a la sociedad en que vive. Cuando nos educamos colectivamente, cuando recibimos una mejor educación todos, ojalá una educación sin diferencias, una misma educación de calidad, ciertamente, ¿no? No se mira solo a una rentabilidad privada. Y en esto entonces hay una diferencia muy importante. Quienes creen que los que se pueden pagar educación deben pagarlo, no, en realidad lo que quieren es, sobre todo, por así decir, favorecer una élite que tenga una educación distinta. Yo creo que desde el punto de vista del desarrollo cívico, del desarrollo político, de la cohesión de la sociedad, del fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, ¿no? Lo mejor es que las personas tengan derecho. Ahora, no estoy diciendo que la gratuidad deba ser una imposición. No estoy diciendo que la gratuidad se debe imponer a todos. No, porque siempre habrá finalmente la posibilidad de que instituciones ofrezcan educación pagada y personas que quieran recibir. Pero el Estado y la oferta pública debe ser tan amplia que todos puedan tener la opción. Eso quiere decir gratuidad, que todos puedan tener la opción de recibir una educación superior de calidad sin tener que pagar. Rector, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y analizar estas temáticas del mundo de la educación superior que están ahí pues en la agenda en este momento, pero que no tienen que ver solamente con la coyuntura en particular, sino que tienen que ver con una mirada de país que necesariamente debe cambiar. Agradecemos la gentileza que ha tenido para conversar con nosotros. Pues. No, yo le agradezco a usted, Germán, por la invitación a este programa. Muchas gracias, rector. Estamos con el rector de la Universidad del Paraíso, Aldo Valle, presidente del Consorcio de Universidades Estatales de nuestro país, en esta nueva edición de Patrimonio Humano.